Hey, muy buenas a todos, chavales, soy Bizplay y hoy voy a hacer un tipo de ejercicio didáctico, didáctico para vosotros, en el que voy a intentar explicarlo de forma de un debate en el que yo presento mi opinión. Vale, no sé si conoceréis a Tecnolite, un amigo del canal que está presente en alguna de las secciones que tenemos actualmente y que comparto una página web con él. Pues básicamente, sí, él es básicamente el que me ha dado la idea. Él subió un vídeo titulado Software versus Hardware, opinando que es mejor el software que el hardware. Y le dije por WhatsApp, eso es totalmente falso. Yo no comparto esta opinión contigo. Es más, yo tengo una radicalmente distinta a la tuya y me gustaría expresarla en un vídeo. Por así decirlo, voy a usar tu mismo formato. No sé si te parecerá bien. Y él me dijo que sí, que sin problema, que subiese el vídeo. Y pues tendré su canal en la descripción porque de algún modo la idea sí es mía, pero el formato de vídeo es de un colega y pues tenéis el link en la descripción del vídeo que hizo él, opinando que el software es mejor que el hardware. Y vamos a explicar primero, antes de nada, qué es el software y qué es el hardware. El software es, digamos, una aplicación y el hardware es un procesador, una CPU, una GPU, la batería, creo que también se puede considerar como hardware. Os voy a poner más ejemplos. En un ordenador, el hardware puede ser un procesador, una placa base, no sé, la RAM, una tarjeta gráfica, y el software puede ser el sistema operativo, las aplicaciones o programas que te hayas descargado, lo que viene por defecto, el firmware que tiene, bueno, eso. Y en una consola, por ejemplo, el hardware son los componentes de la misma consola y el software son los videojuegos, por ejemplo, que has puesto tú en tu consola. Y me diréis, ¿por qué opinas que el hardware es mejor que el software? Porque básicamente el hardware es lo que da lugar al nacimiento del software. Y me diréis, si eso es cierto, pero que no justifica que si tienes hardware y software, que uno sea mejor que el otro. Pues os voy a poner un ejemplo. Dos terminales con el mismo hardware. Con el mismo software, quiero deciros. El mismo software y distinto hardware. Un Samsung, el S4, el S2, el S3, tiene Android. La versión es un poco diferente, pero que no hay demasiado cambio en cuanto al rendimiento del terminal. Y tiene la misma capa de personalización que, digamos, básicamente la de un terminal mayor va a ser mayor y la de eso menor. Y la enfrentamos contra el S7 Edge y me diréis, sí, Víctor, los dos tienen Android pero están en diferentes versiones, los dos tienen Touchwiz pero están en diferentes versiones. Pues bueno, pues te digo, yo qué sé, por ejemplo, algunos que compartan el Xiaomi Mi Max y el Xiaomi Mi 5, ¿vale? Son dos terminales que comparten software al 100%. Los dos tienen MIUI en la misma versión, los dos tienen Android 6.0 Marshmallow y entonces, digamos, pues no hay demasiadas diferencias, ¿no? Digamos, los dos comparten el mismo software, la misma capa de personalización, pues qué problema puede haber si hacen eso. No debería de haber diferencias. No debería haber diferencias en cuanto al rendimiento, en cuanto, digamos, al software. Pero, ¿qué pasa? Que los terminales tienen cosas que varían entre sí. Por ejemplo, tienen distinto RAM, bueno, el procesador es muy parecido. Tienen cosas que los diferencian en cuanto a hardware. Y el Xiaomi Mi Max es más puntero en cuanto a hardware, teniendo el mismo software. Ha marcado una diferencia. Ahora hablemos por ejemplo, un terminal con distinto software y con el mismo hardware. Como bien decía Tecnolite, sí, me puso de ejemplo el UMI, que es un terminal que es que ni se han molestado en optimizarle, cierto, y hace que vaya bastante mal. Vale, sí, sí, cierto. Pero por ejemplo yo tengo aquí un Moviola, que es un terminal sin optimizar y con un software, mediano. Y tengo el MyWigo Magnum 2 Pro, que es un software optimizado y con el mismo hardware
exactamente que el Moviola, solo que le cambia RAM, nada más. Y no vas a decir nada de fluidez. Vamos a hablar de potencia pura, lo que le daría el procesador. Y digamos, ¿quién tiene más potencia pura? Ninguno de los dos. O sea, pruebas de rendimiento en Asphalt 8, las mismas. O sea, he hecho las pruebas de rendimiento. Y una vez intenté subir Asphalt 8 al canal, digamos en una review para que vieseis la potencia, y lo quise hacer con Movizen. Vale, Movizen es una aplicación que gasta mucha RAM y que además hace que se desvanezca un poco la potencia del terminal mientras juegas, porque hace caer los frames a niveles insospechados. Pues vale, ¿queréis saber cómo fueron esas pruebas? Los frames fueron a la mitad y los crasheos fueron mientras usaba el turbo y en curvas. En los dos terminales. Es verdad que el Moviola, pues tal vez pegase un tirón más cada 5 que pegaban ambos. Pero no hay una diferencia tan sustancial como si cambiásemos un procesador. Por ejemplo, del 810 al 820 hay un cambio generacional bastante grande. Digamos, adquirimos ventajas como puede ser el Quick Charge, que también se mete mediante software, quiero decir. Es un hardware que da pie a un software, y eso no lo podría hacer un software. Un software no da pie a un hardware. Y por ejemplo, digamos, se calienta menos y tal, y son cosas que sí, que estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, de que hay que ver las reviews, que hay que ver si el procesador está optimizado. Pero si me das a escoger un 820 y un 410, como tú ponías de ejemplo en tu propio vídeo, iba a decir un 625, pero tampoco hay tanta diferencia, uno es un gama alta y otro es un alta. Pero bueno, un gama baja media contra un gama alta, y me ponéis el mismo software, pues básicamente yo me voy a decantar por el gama alta, porque sé que me va a dar menos problemas. Sé que va a estar mejor optimizado. Si es Qualcomm, si es Snapdragon, yo creo que ahí no hay casi ningún problema de optimización. Sé que va a tener nuevas tecnologías, sé que va a admitir más software, y sé que va a tener más potencia, y que va a admitir más RAM o cosas así. Y tú me dices, los dos van a tener un 410, pero vas a tener uno con 6.0 Marshmallow y 4.0 KitKat. Pues bueno, creo que era 4.0 KitKat, que ahora me lío y la cago. Ponedme en los comentarios si era 4.0 KitKat. Y pues yo te voy a decir, prefiero prefiero el tocho, claro, el 6.0. Pero si me dices 410, 6.0 y 820, 4.0, pues me voy a quedar con el 820 4.0. Porque, a ver, ¿vas a tener limitaciones mediante software? Sí, pero van a ser muchos menos que las que vas a tener mediante hardware. No sé si me explico. Con un hardware de gama baja media va a ser muy difícil hacer tecnologías como pueden ser el Always On y otras tecnologías como pueden ser perfectamente, yo que sé, la refrigeración, los modos de batería más tochos, el Quick Charge. No existiría Quick Charge con un 410. Cosas que puede que tú no te pares a pensar, pero con lo fácil que es vivir con ellas, digamos. Por ejemplo, jugar a Asphalt 8 te va a dar igual 5.1, que es una de las versiones más usadas de Android de la historia, que 6.0, que es una de las que todavía no han llegado. Y te va a dar igual, solo que si tienes más potencia le vas a poder disfrutar más. Y tú me ponías el Asphalt 8 con dos terminales que tenían el mismo hardware, pero diferente software. Y yo te voy a poner el ejemplo contrario. Tienen el mismo software, pero tienen diferente hardware. Sí, va a haber más diferencia que en tu ejemplo, Asier. Porque, digamos, el software no determina nada de potencia. Es verdad que puede gustarte más o menos, puede ralentizar el terminal más o menos, pero si tu terminal tiene más RAM, con uno que tenga menos RAM, por ejemplo, tienes uno de 8 GB de RAM o de 12 GB de RAM, que existen terminales de 12 GB de RAM, y tú tienes uno de 1. Por mucho que le metas la capa más pesada de Android, por mucho que le metas la que tiene
el Sony Xperia X, el X Performance, que son capas muy pesadas que ralentizan mucho al terminal, no van a bajar tanto el rendimiento como puede ser cambiar de procesador, bajar de generaciones. Y tú pusiste el ejemplo de Lumi y no me acuerdo qué otro terminal, pero yo te voy a poner otro ejemplo que va a ser el LG contra el HTC. No, bueno, el Samsung contra el HTC. Tú busca una sola diferencia. Lo que dije, el HTC 10 contra el S7 Edge. Tú busca una diferencia en su rendimiento montando el mismo procesador. Métete al Alpha 8 y busca una diferencia que venga mediante software. Puede que tardes horas y los errores en ambos softwares y en ambos procesadores sean mínimos. Puedes que te dé un tirón en la aplicación más bestial del mundo, puede que te dé un tirón cada 5 horas y por hardware que quede un tirón cada 10 horas de juego continuo. Y tú métete, por ejemplo, otro ejemplo va a ser un terminal con Touch With y otro terminal con Touch With, pero uno va a ser un Young, un Galaxy Young, y el otro va a ser el S7. Dime cuál te va a dar más tirones. Dime cuál te va a dar más tirones, el S7 montando un 820 o el Young montando un procesador antiquísimo que no te va a servir para nada. O sea, tú dime cuál te va a dar más tirones, que tiene un hardware parecido, y es que no hay tanta diferencia de software. Las versiones de Android salen, digamos, como muy parecidas. No puede haber un cambio sustancial porque eso ya no sería Android. Si tú tienes Android 5.1 y para el creador va a suponer cambiar todo su dispositivo, cambiar toda su optimización para poder avanzar de versión de Android, por ejemplo, el 6.0, si tienen que cambiar todo desde la optimización, desde todo, no van a querer actualizar a Android N, que es algo que es lo que van a hacer las desarrolladoras, porque Android N no va a suponer un cambio. Es como lo que pasó en iOS hace unos añicos. Con iOS 6, 7, no me acuerdo, pegaron un salto al 7 o al 8, tampoco me acuerdo de la versión exacta, y todo cambió. O sea, nadie tenía lo mismo. Era como el salto más heavy que ha habido. O sea, era como, esto ya no es iOS, esto es otra versión de iOS. Y ahora si hiciesen el cambio a la inversa, si pasasen de la versión de iOS que tenemos ahora, que es muy rica, la 9 o la 10, que es, bueno, pues es más decente que hace unos años, si volviésemos a la 4, a la 3, a la 5 o incluso a la 6, veríamos unos cambios sustanciales. Y sí, es verdad, el software ha cambiado mucho, pero sin hardware ese software no serviría para nada. Básicamente podríamos decir que el software de un terminal serían las horas pintadas en el reloj. Tú puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero si el engranaje, ese hardware, no se mueve, ¿para qué vas a querer tener las horas pintadas si no vas a saber qué hora es? Y puede que al revés te pase lo mismo. Puede que si tienes el engranaje pero no te pintan las horas no sepas qué hora es. Pero yo creo que es mejor el hardware que el software por todo lo que he dicho en este vídeo.